La historia del café comienza en África. No se tiene claridad aún exactamente en qué años o en qué siglo, pero se tiene evidencia de que allá comienza el café en el mundo. En el siglo XV empieza el consumo del café. En este momento se tiene evidencia y rastro que se empezó a consumir café en el mundo. Pero nosotros podemos llegar a pensar que se empezó a consumir muchos años antes. En ese mismo siglo comienza la comercialización entre Etiopía y Yemen correspondiente al café. Y sobre ese mismo siglo se empieza la discusión sobre la legalización, ya que era muy extraño para ese momento la excitación y la energía que brindaba este producto. Entonces, se tiene claridad que no era legal, pero estaba en proceso de legalización para su comercio. En el siglo XVI empieza la comercialización en toda la región islámica. Empieza a llegar café y en el siglo XVII empieza a llegar a Europa y a Asia. Cuando recién llega a Europa empiezan a darse cuenta que el café, por su alta excitación, pueden llegar a pensar que es dañino y puede llegar a la muerte. Entonces empiezan a probar el café con los precios que tenían en ese momento. Se dan cuenta que no es dañino y que evidentemente da una alta concentración para asimismo brindar energía, por ende pensaron que era muy normal y lo legalizaron. Para el siglo XVII se realiza un nuevo avance en la tecnología del café, que necesita molerlo para poder infusionarlo y así poder tomarlo, ya que anteriormente no se tenía ningún avance científico en la sofisticación de su preparación. Por aquella época no existía la tecnología actual que facilita todo el proceso, así que el primer reto era tostarlo adecuadamente el grano. Aunque parecía fácil, resulta una labor muy complicada, ya que se necesitaba de verdaderos maestros del café para poder llegar a ese punto exacto que a la gente le gustara su sabor. Al saber que el café llegó sobre esa época y sobre ese año, en mayo de 1573 uno de los primeros en probarlo y discernir sobre él fue el médico naturalista alemán Leonardo Rogolf, quien salió a decir que el café era similar a una droga por los efectos que causaba, la excitación, la alta energía, y por eso mismo llegaron a pensar que era una droga dañina hacia el cuerpo. Con más estudios, años después, se empezó y se dijo que no era dañina para el cuerpo después de haberla probado con los prisioneros de esa época. El café llega a Japón y a China por la vía de India. De 1600 a 1773, el café llega a América. Llega a Nueva York, se llamaba la Nueva Ámsterdam. El café empezó a ser la bebida infusionada más consumida. En el siglo XIX, las cafeteras empezaron a implementar, ya que anteriormente se usaban técnicas más manuales para poder moler y filtrar el café. Historia del café en Colombia. Tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas lo trajeron en el siglo XVIII. En el año 1835 se exportaban los primeros cacaos producidos en la zona oriental desde la aduana de Cúcuta. Cuenta la leyenda que el aumento de producción del café en Colombia fue gracias al sacerdote jesuita Francisco Romero en el pueblo de Santander llamado Salazar de las Palmas. Cuando sus fieles se confesaban, el sacerdote les imponía como penitencia para redimir sus culpas si siembra café. Gracias a esto, se dice que la producción del café empezó a expandirse a otros departamentos. Para el año 1850 había llegado a Cundinamarca, Antioquia y Caldas. Para finales del siglo XIX, la producción había pasado de 60.000 sacos a más de 600.000, aclarando que la mayor parte de esta producción era de las fincas de grandes hacendados, y para finales del siglo XIX el café ya era principal producto de exportación por el que Colombia recibiría divisas. La transición del siglo XIX al siglo XX trajo consigo una gran caída de los precios internacionales y por consiguiente una crisis para los hacendados, que cambió por completo panoramas. Esto favoreció a los pequeños productores que veían creciendo y el liderazgo del desarrollo cafetero se trasladó a la zona occidental. En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, que se encargó de agremiar a los caficultores para representarlos y velar por sus derechos.
En 1938 nace el Centro de Investigaciones Cenicafé, responsable de logros como la variedad Castillo, resistente a plagas como la roya. En 1959 ocurren dos hechos importantes. Nace el personaje de Juan Valdez y se abre la oficina de café de Colombia en Tokio, logrando que hoy en día Japón sea el segundo consumidor de café de Colombia en el mundo. En 1984 se crea el sello distintivo de café de Colombia que lo identifica en todos los rincones del mundo. Y esa es la historia sobre este maravilloso y delicioso fruto. Ahora vamos con las curiosidades. Algunos datos curiosos son que es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Se estima que diariamente se beben entre 1.600 y 2.000 millones de tazas al día en el mundo. Donde más café se bebe es en los países nórdicos. La saliva elimina la mitad del verdadero sabor del café.